creo que ya somos los que somos. Entonces, un poco vamos a empezar. Por un lado quería hablar de, que me habían pedido, de que introdujera por un lado el tema de los arquetipos y el tema de las emociones y cómo influyen, digamos, en el organismo, ¿no? O sea, en el cuerpo de la persona. Y cómo, o sea, y cómo al revés, ¿no? Porque hay veces que uno cree que, digamos, que lo emocional, digamos, tiene que ver, digamos, influye en el cuerpo, y hay que ver también que el cuerpo muchas veces genera determinadas emociones, o sea, determinadas, digamos, desequilibrios orgánicos pueden producir determinadas emociones, como puede ser, por ejemplo, eh, una persona que sufre de insuficiencia de vaso, digamos, y genera mucha humedad, empieza a tener bote, o sea, se le empieza a embotar la mente, y empieza a tener pensamientos, digamos, o sea, empieza a estar como densa a nivel de la cabeza, ¿no? O sea, empieza a tener pensamientos recurrentes, toda ella, digamos, está con esa característica que es la humedad, ¿no? O sea, entonces es el huevo y la gallina, no solamente, digamos, la emoción es una es causa, es etiología de un desequilibrio, sino que muchas veces el cuerpo influye sobre nuestras emociones. No es lo mismo, digamos, irme, qué sé yo, comer determinadas alimentos que me generan demasiado, o sea, como si yo como demasiado picante, demasiado cocido, demasiado carne, o sea, voy a tener también un tipo, digamos, energético, ¿no? Emocional, que me va a influir, obviamente. No es lo mismo una persona que tiene una alimentación más equilibrada. Entonces, hay que diferenciar ahí, ¿no? También. Porque generalmente, por ejemplo, una persona con un carácter belicoso, ¿no? O sea, nosotros siempre el carácter belicoso lo relacionamos con el hígado y la vesícula biliar, se pone por ahí con mucha bronca y como verde de ira, ¿no? Como se dice normalmente. O el miedo, por ejemplo, uno se hace pis, ¿no? De miedo a los chicos sobre todo, pero todas las emociones en sí tienen que ver con una característica energética. O sea, tienen un tipo energético que van casualmente a actuar sobre el ki. Entonces van a actuar sobre el ki, van a modificar el ki. Actualmente, por ejemplo, la medicina, ¿no? Está relacionando muchos problemas cardíacos con la emoción, ¿sí? Y también, inclusive, problemas hepáticos con la piel, ¿sí? Y, por ejemplo, que puede ser, digamos, o el sistema digestivo también, ¿no? O sea, tiene que ver el tema del pensamiento, ¿no? También lo están relacionando, ¿no? Con el sistema digestivo. Entonces, no es que de golpe los chinos, digamos, esto lo tenían hace muchos años, porque ellos tomaban de referencia a los espíritus, a los 5 espíritus, ¿no? Entonces, ellos decían que si uno tiene, digamos, los espíritus armonizados, iba a tener, o sea, uno directamente iba a poder desarrollarse en la vida, digamos, como correspondía. Entonces, esa era, digamos, la visión, ¿no? Entonces, por otro lado, si había algún tipo de desequilibrio, por ejemplo, como un desequilibrio entre teniendo la pentacoordinación en, digamos, la relación ¿no? O sea, la relación de control del agua con el fuego, ¿no? O sea, sabemos que el agua, por ejemplo, apaga el fuego.
Eso lo sabemos, o sea que el riñón controla el corazón. Entonces, si hay una persona que tiene algún desequilibrio en el corazón a nivel de impaciencia, ¿no? de odio, ¿no? Entonces uno puede, digamos, trabajar, hacer un tratamiento en dirección al agua, ¿no? O sea, darle, por ejemplo, una dieta en donde haya predominio de alimentos yin, de alimentos de agua, por ejemplo, qué sé yo, algas, hongos tibetanos, relajación, ¿no? O sea, algo que vaya y que tienda hacia el agua, ¿no? Hacia el riñón. Entonces, generalmente, digamos, nosotros tenemos esa, por suerte, tenemos esa relación, nos incorporamos lo que es lo emocional a los desequilibrios orgánicos, porque, digamos, la visión, digamos, de la medicina china es holística, ve al hombre en todo su, digamos, su esplendor, digamos, todos sus componentes, ¿no? No hay una diferencia, digamos, dentro de la medicina china con lo psicológico, emocional, con lo orgánico, biológico, ¿no? O sea, no lo hay. Entonces, generalmente, cuando nosotros hablamos de emociones, y vemos, o sea, los órganos tienen emociones negativas y emociones positivas también, ¿no? Si nos concentramos más en las emociones negativas, hay, digamos, entendemos que hay una relación directa entre todo lo que es la vida emocional de la persona y la salud. Entonces, y cada órgano va a tener o se asocia con una determinada gama de emociones. Entonces, hay órganos, por ejemplo, que tienen digamos, que van a estar afectados, digamos, por emociones muy particulares de esos órganos, no otros, ¿no? Entonces, lo que hay que sí tener en cuenta cuando hablamos de emociones, en este sentido, cuando son desequilibrantes, cuando influyen sobre la salud y generan un desequilibrio, siempre tiene que ver con que son emociones que se vuelven muy intensas, son emociones fuertes, ¿sí? Son emociones que no fueron expresadas, son emociones excesivas, y por otro lado son emociones que se han mantenido en la cabeza, en la psique, durante mucho, mucho, mucho tiempo. Esas son las emociones que llegan a dañar a los órganos, ¿sí? Entonces, hay varios tipos de emociones. A mí me gusta a veces decir que las emociones son como si fueran energía con nombre, ¿no? O sea, porque ahí es donde nosotros tenemos que afinar, ¿no? Por ejemplo, tenemos la ira, tenemos la alegría, tenemos la melancolía también, que está relacionada con el corazón, tenemos el miedo, tenemos el shock, que es muy parecido al temor, tenemos la tristeza, la ansiedad, que está también relacionado con la tristeza, porque la ansiedad generalmente son pensamientos que dan vuelta, vuelta y vuelta y vuelta, y que generan, digamos, preocupación. También es una forma de miedo, ¿no? O sea, también puede ser una forma de miedo, ¿no? La ansiedad. Entonces, a la vez también están como medios, no están, ¿se acuerdan que la otra vez les decía? No están tan separados, nosotros nunca podemos ver. Entonces, tengan en cuenta eso, porque muchas veces, digamos, tengo la conexión media extraña. Sí. Sí, acá me dicen que hay como que estoy con problema de internet últimamente. Sí. Bueno, sigamos. La otra vez se me cortó una clase en el medio. Entonces, lo que les decía,
no están puramente... Es lo mismo que cuando nosotros decimos los dones, ¿no? O sea, no hay un solo órgano que está desequilibrado. Hay por lo menos 3 que van de la mano. Entonces, eso ténganlo presente. No hay puramente una depresión, por ejemplo. Una depresión muchas veces está relacionado con la tristeza del pulmón, pero a la vez también la tristeza está muy relacionada con el dolor. Entonces, eso es lo que ustedes después van a tener que empezar a ver, ¿no? Porque lo que se ve por fuera es una persona por ahí depresiva, pero por ahí esa depresión puede estar incubando detrás una gran bronca también. Entonces, que no puede verbalizar, ¿sí? Entonces, vean que es una gama, ¿sí? Las emociones no son tan, digamos, no están separadas, no es una sola cosa, ¿no? O sea, la ansiedad, por ejemplo, muchas veces lo que se oculta en la ansiedad es el miedo a la pérdida de control, por ejemplo, ¿no? Entonces, el miedo va a estar detrás sosteniendo también eso, ¿no? Y por ahí no está dicho. Entonces, generalmente el miedo, ¿no? es una emoción que le corresponde más al riñón, ¿no? En sí. Y afecta a los riñones. Y hasta puede afectar al intestino. El corazón se empieza a debilitar. Entonces, como se empieza a debilitar, empieza a haber palpitaciones. Puede haber insomnio, puede haber también falta de aire, y lo que requiere, por ejemplo, el miedo, es la ayuda del riñón. El riñón lo tiene que apoyar al corazón. Cuando una persona tiene mucho miedo, no es solamente, digamos, una patología, es una patología en donde es el riñón, pero el que se va a afectar mucho es el corazón. Entonces, generalmente lo que hay que hacer es tonificar al riñón, pero para que el corazón, o sea, lo que se puede ver, digamos, son palpitaciones, ¿sí? Se puede ver falta de aire, insomnio, ¿sí? Pero no manifestaciones de riñones, a eso me refiero, ¿sí? Entonces, la emoción que está detrás es la del control, ¿no? Es la del agua hacia el fuego en el miedo. Entonces, el miedo lo que hace es descender el ki, ¿sí? Lo hace bajar, lo hace descender, porque es de tipo agua. El agua desciende. Y el miedo, por ejemplo, es una emoción que en sí es instintiva y es necesaria porque nos preserva. Para, digamos, para la supervivencia está bueno tener un poco de miedo porque nos cuida, ¿sí? El tema es cuando está exacerbado. Por eso es importante tener en cuenta eso, ¿no? Cuando ya está metido directamente e impide, ¿sí? Y lo que hace es descender el ki. Entonces, por eso afecta a los riñones. El miedo excesivo y prolongado. Entonces, inclusive tiene, digamos, el miedo, digamos, puede hacer, lo suprime inclusive al ki, o sea, directamente, o sea, lo vacía. Y tiene un impacto diferente en el niño que en el adulto. El miedo, por ejemplo, en los chicos puede generar enuresis, ¿sí? Que sería cuando se hacen pis en la cama. En los adultos, más daña el yin de riñón. Entonces, si daña el yin de riñón, va a generar calor por insuficiencia, ¿sí? Entonces, por eso perturba el corazón.
y por eso generalmente lleva a la ansiedad, ¿no? Entonces hay que reforzar a los riñones por eso, ¿no? Y la sintomatología que se puede ver es más cardíaca, más del corazón, ¿sí? Es eso lo que tenemos que tener en cuenta con el miedo. En cambio, digamos, la ira afecta al hígado, ¿no? O sea, la ira hace ascender el ki, ¿no? Hay muchas emociones que se asocian con la ira, ¿sí? Que es el resentimiento. Hay muchas personas que por ahí uno le pregunta y dice, ¿estás con bronca? No, 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 no. Y después de un tiempo uno le pregunta, ¿pero estás? Sí, tengo mucho resentimiento porque de chico, El resentimiento, la ira reprimida, la irritabilidad, la frustración, la rabia, la indignación, la animosidad, el rencor, todo eso es la ira. Por ejemplo, yo tenía una paciente que también decía que ella uno lo veía y no representaba una persona iracunda, ¿no? Pero tenía mucho problema hepático, ¿no? Entonces, lo que había en ella era una gran frustración porque trabajaba con un empleo que ella no le daba, no le gustaba, no era lo suyo. Entonces estaba totalmente frustrada. Y eso genera ira, eso genera ese tipo energético interno. Y lo que ella tenía mucho era calor en sangre, ¿no? O sea, por dentro tenía ira. Y la depresión también a veces son formas de ira, ¿sí? Porque, digamos, la depresión bloquea el ki también. Y la frustración también, entonces, está entre la ira y la depresión, digamos, están por ahí, pero son todas de la misma familia. Entonces, generalmente la ira lo que hace es estancar el ki, digamos, todas estas gamas, ¿no?, de emociones. Estancan el ki de hígado, obviamente, y si se estanca el ki de hígado, se estanca la sangre, puede elevar el yang de hígado, puede generar fuego de hígado, porque la ira, en cierta forma, y con todas esas manifestaciones, es una emoción de tipo yang, ¿no? Entonces, puede también causar fuego de corazón. Entonces, si causa fuego de corazón, a la vez también puede causar fuego de estómago. Entonces, generalmente la ira va a atacar más a la cabeza, al cuello. O sea, muchos dolores de cabeza tienen que ver con la ira reprimida por frustración, por ejemplo. Problemas de tinnitus, mareos, digamos, calor en sangre, o sea, manchas rojas, ¿sí? Cara roja, lengua roja, sabor amargo, o sea, son todas, digamos, sintomatologías asociadas a esa emoción. Y también, como les decía antes, también puede afectar al estómago y al vaso también. Entonces, generalmente cuando hay personas que dicen que están deprimidas, pero que después de hacer ejercicio se sienten mejor, eso es una ira bien, es una depresión más tipo hepática. O sea, siempre cuando se incorpora el movimiento y la persona mejora con el movimiento a nivel emocional, digamos, hay una patología más tipo hepática. ¿Sí? Es una depresión más del hígado, como quien diría. Hay que tratar al hígado, en resumidas cuentas. ¿Sí? Aparte, la depresión siempre la relaciona con el pulmón, o la relaciona con el corazón, pulmón, ¿no? No. También puede ser hepática. Después la alegría, digamos, tiene que ver con el ki que lo agota. Generalmente la alegría no está mal vista, no tiene mala prensa, porque uno dice, bueno, la persona tiene ganas de vivir, ¿sí?
la alegría es beneficiosa, ¿no? O sea, el tema es cuando esa alegría, digamos, tiene que ser moderada, ¿sí? Tiene que permitir que el ki se expande, se asiente, ¿sí? O sea, tiene que permitir eso, la alegría. Lo que generalmente sucede cuando hay una sobreexcitación, ¿sí? Cuando hay demasiado estímulo. Cuando hay demasiado estímulo, esos son, digamos, formas de alegría excesiva. Es muy común, y yo lo veo mucho en la práctica, sobre todo las mujeres que se pasan la vida en los gimnasios y que necesitan estar sobreexigidas todo el tiempo con diferentes dietas y cosas para estar mejor, o sea, demasiado natural a veces, porque que hacen diferentes actividades, todas muy buenas y naturales, pero terminan con una sobreexcitación que la mayoría siempre le termino diciendo, ¿y tenés palpitaciones? Sí, siempre algún problema de palpitaciones hay, o algún tipo de desequilibrio a nivel palpitaciones. Siempre pregunten en ese tipo, ¿no? O sea, que generalmente se da más en la mujer. ¿Sí? Demasiada estimulación y sobreexcitación, ¿sí? Entonces, eso también es una causa de desarmonía, ¿no? A nivel de la alegría, pero la alegría vista desde ese lado. Después la preocupación, que es el exceso de pensamiento, ¿sí? Que es típico de la Tierra, ¿no? El exceso de pensamiento y sería el trabajo mental excesivo, el estudiar, es algo muy común hoy por hoy, ¿no? Y se le asocia también a la melancolía, digamos, la preocupación, que generalmente se agrava mucho, o sea, se da sobre todo entre profesionales intelectuales, estudiantes universitarios, ¿sí? Y generalmente se da también en las personas que tienen esos trabajos con muchas responsabilidades y que comen, digamos, con rapidez en el trabajo y por otro lado no hacen un paro en los almuerzos, sino que directamente comen hablando de trabajo, por ejemplo, ¿no? O sea, comen en el trabajo, hablan del trabajo, comen con rapidez, no pueden desengancharse, ¿no? del trabajo. Y generalmente con el tiempo ese tipo, ¿no? Empieza a generar pensamientos más obsesivos, ¿no? O sea, siguen, digamos, se van del trabajo y siguen pensando en todo el laburo, en todo lo que tienen que hacer, o sea, no pueden cortar. Y eso obviamente lleva a preocupación y lleva a una actividad mental excesiva, ¿sí? Todas estas formas, todo este tipo, digamos, de emoción, lo que hace es, se dice dentro de la medicina china, anudan el ki. ¿Qué quiere decir anudan el ki? Lo que hacen es que el vaso páncreas, sobre todo, empiece a generar humedad. Eso es anudarlo, ¿no? Porque la humedad tiene una característica densa, pesada, que no permite circular. O sea, lo anudan. Por así decir, en sí la humedad es un acúmulo, es un acúmulo de líquidos, en sí, es una patología de líquidos. Entonces, la preocupación, obviamente, también puede afectar al pulmón, ya lo sabemos. Entonces, puede llegar a dar, digamos, disnea, puede llegar a dar también ansiedad, puede dar, digamos, contracturas y rigidez en la zona de los hombros y del cuello,
¿sí? O sea, la preocupación también puede ser una forma de miedo también, porque en sí lo que está detrás es el miedo a la pérdida de control. Entonces también está la ansiedad dando vueltas, ¿sí? La tristeza, que es la emoción del metal, la emoción del pulmón, lo que hace es afectar obviamente a los pulmones y lo que lleva es a una deficiencia de ki y afecta también al corazón. Con el tiempo termina causando también una insuficiencia de ki de corazón. Entonces, cuando hay mucha tristeza, también hay dolor. Entonces, estos dos tipos de emociones lo que hacen es debilitar al ki. Entonces, lo que empieza a haber, primero que nada, es cansancio, falta o sea, de aliento, o sea, está la disnea, ¿no? La depresión, el llanto. Generalmente, cuando hay este tipo de emoción en las mujeres, digamos, con deficiencia de ki de pulmón, a la larga termina habiendo deficiencia de ki de sangre, deficiencia de sangre, ¿sí? Esto hay que tenerlo presente, por ejemplo, en duelos, ¿no? En duelos a la larga puede desembocar en una insuficiencia de ki, insuficiencia de sangre, ¿sí? O sea que si hay este tipo de emoción, tenemos que tonificar a la sangre también, no solamente al ki, en las mujeres sobre todo. Y la tristeza, digamos, como es un tipo, digamos, que afecta al ki directamente, lo debilita, también puede llevar a un estancamiento. Y si lleva a un estancamiento, y esto es más en los hombres, genera un fuego, puede generar fuego de corazón. Se puede transformar en fuego de corazón. O sea, una emoción como la tristeza a la larga, sostenida en el tiempo, puede generar fuego de corazón y sobre todo en los hombres. ¿Ok? A las mujeres les da más hacia el lado de la sangre y a los hombres más hacia el lado del corazón fuego. ¿Sí? Entonces, estas serían, digamos, las emociones que nos vamos a encontrar, ¿no? En nuestra práctica. Y ahora voy a empezar un poco con el tema de arquetipos, ¿no? O sea, porque sí, decime. Roxy, una consulta. Cuando Sí. arrancaste dijiste que había emociones positivas y emociones negativas tenían los órganos. Sí. Emociones positivas, por ejemplo, el pulmón, ¿qué emoción positiva tiene? El pulmón, ahora vamos a ver eso, Ah, casualmente. Sí, ah, ahora vamos a ver, por eso quería primero hablarles un es poco como que es de verdad, las la emociones. emoción de los órganos siempre es negativa, o sea, es... Claro, porque a ver, lo que uno, ahí vienen las almas, ¿no? Lo que uno generalmente relaciona, por eso es el tema. Si uno está equilibrado, los dones que son dados, o sea, todas esas características de los elementos, las correspondencias de los elementos y las almas de los elementos son como dones. Las almas, el alma Po, el alma el alma del pensamiento. El tema es cuando se desequilibran. Entonces, vos necesitas, digamos, de la energía del metal, que ahora vamos a hablar, digamos, igual que la del agua, igual que la del fuego, ¿sí? Porque, digamos, los arquetipos en sí son, a ver, para que quiero ver que había, antes de seguir, había preguntas. Yo soy la que se la pasa entrenando, sí. Y me pasa que a la noche a veces me da como taquicardia al acostarme. Claro, pasa eso, es típico. Entonces, lo que hay que tratar es de siempre equilibrar, ¿sí? Siempre hay que tratar de equilibrar, porque terminás gastando la energía. Es así. O sea, siempre hay que tratar de equilibrar el descanso con la actividad, porque hay órganos que necesitan el descanso y hay órganos que necesitan estar activos. O sea, lo típico del hígado, ¿no? El hígado necesita la actividad en el día, pero a la noche tiene que estar
inactivo, porque necesita almacenar la sangre y reciclar la sangre. Si no lo hace, después hay mucho problema, después al tiempo es el problema. Entonces, A ver, Rob, perdón, sí, discúlpame, me acordé. El sí, hígado no es el que por la noche es como que ordena a los demás órganos para el día claro, siguiente. es el general. Llama a Claro, las y tropas para que se vayan a dormir para el otro día poder ir a la batalla. bueno, Entonces, si vos eso lo llevas a la vida, digamos, uno necesita el descanso para poder almacenar la sangre y no estar, porque claro, cuando vos estás en actividad, se está bombeando la sangre, está circulando la sangre, está funcionando el corazón, está funcionando el hígado, está en funcionamiento. Ahora, y cuando vos dormís, no. la Entonces, pregunta es, ¿cuándo sí, descansa el hígado? ¿Cuándo descansa el hígado entonces? Esa es por la la pregunta. noche, por la noche. O sea, Aunque esté organizando todo. claro, es la función de él. La función de él es esa. Es una Ok, ok. función que está relacionada con la sangre. Por eso, por eso Gracias, Rob. fíjate que que el hígado no, ¿vieron cuando vimos los síndromes de hígado? En sí, el hígado no interviene tanto en la formación de ki, ¿entendés? No interviene en la formación de ki. Está relacionado con el yin, está relacionado con la sangre. Y después el hígado y el riñón tienen el mismo origen. Están más relacionados con el yin, el hígado. El tipo energético que tiene el hígado es yang, ¿sí? Que va hacia arriba y hacia los tres yaos y armoniza. ¿Sí? Armoniza el yao inferior, el yao medio, el yao superior. Y cuando hay un desequilibrio, se puede estancar o puede ascender, siempre va a ir hacia arriba porque es yang, pero es el tipo de ki. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de... Gracias. No, Gracias, por gracias. favor. Cuando hablamos de arquetipos, digamos, en sí, la idea de arquetipo es algo moderno, ¿sí? Es algo moderno y es algo más occidental. No es tan, digamos, de la medicina china en cuanto a tradicional, digamos, porque ellos no veían una diferencia, ellos veían las emociones, por eso les quería hablar primero de cómo se veía dentro de la medicina china lo emocional, ¿no? O sea, no, ellos, por ejemplo, decían que las almas, ¿no? Las almas eran dones dados, que son los Ben Shen, al Shen, ¿no? Donde radican, ¿no? Donde viven esas almas, y que no están relacionadas ni con el yin ni con el yang. Son almas que son dadas por el universo, digamos, para que la persona pueda vivir en armonía. Si solamente nosotros pudiéramos relacionarnos con las almas dadas, como el alma etérea, el Po, lo que es el pensamiento, la fuerza de voluntad del riñón, digamos, la fuerza, digamos, de corte y de fluidez del metal, si nosotros pudiéramos, el alma Po, pudiéramos relacionarnos, digamos, con las almas tal cual nos fueron dadas, no tendríamos desequilibrio. O sea, todo empieza a pasar a partir de esta, digamos, estos ciclos. Encarnación. La No, no, encarnación. no, Bueno, no la encarnación, sino la relación que hay del movimiento, digamos, porque para no llevarlo a un plano solamente espiritual, sino para llevarlo a un plano también corpóreo, en el sentido de que nosotros estamos constituidos por estas 5 energías, en cierta forma, en 5 fases, son los 5 elementos, acuérdense que no son fases, son fuerzas. Entonces, si estas fuerzas que tienen determinadas características están siempre en movimiento y conforman, digamos,
digamos, esta pentacoordinación, como vieron que no hablábamos de 5 elementos, hablamos generalmente de una pentacoordinación o fases, porque están en continuo movimiento, y que dentro de ese movimiento están las dos grandes energías, que son la energía yin y la energía yang, porque, digamos, la medicina china se basa en una cosmovisión, digamos, taoísta, en el que el principio rector de todo es el ki, es la energía. Entonces, estas 5 fuerzas lo que definen son procesos, ¿no? Entonces, son procesos en que la energía se consolida, la energía se potencia, la energía se expande, se inhibe, o sea, son de contracción, de liberación, de estabilidad, de equilibrio, ¿no? O sea, son fases. Entonces, el cosmos representa todas las fases. Entonces, como el afuera y el adentro para los chinos era lo mismo, entonces en cada ser humano va a pasar lo mismo que pasa afuera. Entonces, todos los individuos giran como si fuéramos planetas, ¿no? Y todos tienen, digamos, determinadas características que van a representar, por ejemplo, el agua y el fuego como polos, digamos, bien opuestos de yin y yang, que serían el riñón y el corazón. Después tenemos una fuerza centrípeta, por ejemplo, y una fuerza centrífuga, ¿no? Acá estamos viendo las 4 direcciones de ki, prácticamente. Las fuerzas centrípetas, generalmente lo que viene hacia adentro está más relacionado con el metal, con los pulmones. Y la centrífuga, la que va hacia afuera, ¿se acuerdan? Las ruedas, cuando vimos las ruedas metabólicas. La centrífuga, la que es más expansiva, está relacionada con el hígado, con la madera, ¿sí? Que serían el pulmón y el hígado, ¿no? O sea, metal y madera. Y el eje central, donde todo gira, el centro de gravedad, va a ser la tierra, del vaso. ¿Sí? Entonces ahí tenemos como las ruedas, ¿no? Metabólicas. Entonces, generalmente, digamos, los arquetipos, ¿no? Están establecidos, o sea, los arquetipos se toma de la idea de Carl Jung, ¿no? Que él veía que había temas, ¿no? recurrentes, así que tienen que ver con el inconsciente colectivo, ¿no? que son de significado totalmente universal, y que sintetizan determinadas percepciones, ¿no? del pensamiento. Y generalmente, digamos, Jung nombró, digamos, varios arquetipos, ¿no? Nosotros lo vemos más como arquetipos a los 5 elementos, ¿no? Lo resumimos en 5, en las 5 fases, que tienen que ver con estas representaciones, estos tipos, ¿no? Pero esto es una idea, digamos, más de la psicología occidental. Entonces, por eso no es una, digamos, la visión de los arquetipos no es algo de la medicina tradicional china, ¿no? Sino que es más una idea de la psicología occidental, más que se une un poco con el pensamiento chino, ¿no? De estas correspondencias con los 5 elementos. ¿Se entiende? No es algo propio de la medicina china, sino que se toma, digamos, esta idea de Carl Jung, de estos temas recurrentes, de este significado, ¿no? de esta forma de percibir el mundo, y se plasma en los 5 tipos que serían los 5 elementos, ¿no? que serían, por ejemplo, como arquetipos, se toma al pionero, por ejemplo, que el pionero sería del elemento metal, que es el explorador, el que siempre va a estar buscando horizontes, explorando la vida. El filósofo,
que es el que busca la verdad, que ese es el tipo agua. El pacificador, que es aquel que siempre trata de establecer las relaciones con los demás, ¿no? Que sería el elemento tierra. El alquimista, que es el transmutador, ¿no? Que es el que da como orden al caos, que sería el metal. Y el hechicero, que es el que tiene la relación con el que puede realizarse, el que puede cumplir los deseos, ¿no? El que transmite fe, el que tiene magnetismo, ¿no? Ese sería el fuego, el hechicero. Entonces, todos estos tipos, ¿no? Están dentro nuestro. No es que... Ro, una cosa, Sí, porque dijiste, espera, pionero y alquimista como metal, los dos. sí. Los dos son metal. No, el pionero es madera. Ahí vamos. Me confundí. El pionero es madera. La madera es bien el que necesita explorar, el explorador, el que siempre va a estar detrás del el que se aburre fácilmente, porque siempre necesita estar explorando, ¿no? El alquimista es el metal, el que transmuta, el que puede soltar inclusive, porque corta, ¿no? Digamos, los arquetipos en sí serían como nuestra naturaleza. Esos serían los arquetipos. Cada uno de nosotros tenemos todos estos arquetipos en sí y pasamos inclusive en momentos de la vida en que necesitamos que actúe uno u otro, ¿no? El tema es que igual todos tenemos uno, que ese es el que es nuestra naturaleza y el que no lo podemos cambiar. Porque cada uno de nosotros, si vamos a buscar ropa, por ejemplo, vamos a buscar determinado tipo de ropa, en donde nos vamos a sentir cómodos. Como, o sea, cómo nos vestimos, eso nos habla también del arquetipo. O sea, hay personas que se visten, digamos, llamativas, hay personas que pasan desapercibidas, hay personas que no les da bolilla, como les da lo mismo, ¿se entiende? O sea, pero tiene que ver con la naturaleza, ¿no? Y en general, si nosotros estamos armonizados con nuestra naturaleza, digamos, vamos a estar sanos, vamos a estar dentro de nuestro equilibrio. El tema es que los arquetipos, digamos, empieza a haber conflicto, y el conflicto generalmente se empieza a dar cuando generalmente se da en los ciclos de generación y en los ciclos de control. Porque si nosotros tomamos, por ejemplo, si por ejemplo domina en nosotros la madera, ¿no? Entonces vamos a tener nuestro, y esto les digo ayer, por ejemplo, atendí a un chico que es un chico que decía que le costaba un montón, o sea que tenía insomnio, ¿no? Y no se quedaba quieto sentado, un chico era grande, no es un chico, un tipo de 40 años, que trabajó mucho tiempo de noche, casi 15 años trabajó de noche, que por otro lado en un bar, que por otro lado siempre había sufrido de insomnio porque odiaba irse a dormir, porque cuando era chico no se podía dormir y lo obligaban a irse a dormir. Entonces, como lo obligaban a irse a la cama y no se podía dormir, se pasaba 2 horas despierto dando vueltas en la cama y lo retaban, encima pobre, para que se durmiera, y no se podía dormir. Entonces, y todas las preguntas que le iba haciendo era una persona que realmente su naturaleza era bien de madera, ¿no? O sea, tics, un montón. Yo le preguntaba, ¿y tenés tics? Sí, un montón, en el ojo, en el hombro, en el cuello. ¿Y dónde tenés contractura? Lo tengo más, que estornudaba, que se tocaba, que yo le decía, bueno,
que tenía bruxismo, hígado graso, ¿no? O sea, le puse intestino delgado 19 para el bruxismo, y yo digo, los vas a dejar, porque a cada rato estaba en la camilla, se tocaba, terrible, muy hiper inquieto, ¿sí? Entonces, cuando le dije que su naturaleza, ¿no? O sea, no le mandé así, pero cuando le pregunté, ¿no? O sea, hablando, ¿no? O sea, como que la naturaleza de él era de estar inquieto, porque lo que necesitaba era canalizar esa energía, ¿sí? Fue como para él total, porque siempre lo vivió como un martirio, porque siempre está con quejas. Siempre las personas se quejaban de él, ¿no? O sea, tenía problemas con los demás. Y él quería adaptarse a algo que es muy difícil, porque su naturaleza... Entonces, por ejemplo, ahora estaba trabajando detrás de una barra, que la barra era de 2 metros por 2 metros, o sea, era muy chiquita, ¿no? Entonces yo le decía, bueno, tratá de abrir un pedazo y salí, y entrá, salí, entrá, tratá porque total el negocio era de él, ¿no? Entonces él de golpe, como estaba más en la caja y en la barra, qué sé yo, estaba en un espacio muy chico. Y obviamente el motivo de la consulta es que distensión abdominal, dolor en los hipocondrios, insomnio, ¿sí? Pero cuando, digamos, pudo entender, ¿no? O sea, que de golpe había que su naturaleza es así. Ese es el tema, porque cuando me hablaba de cuando era chico, digamos, su naturaleza era madera, no es una persona como para dejarla quieta. O sea, tiene muchos problemas. Nos empieza a querer ser otro. Entonces, como quiero ser otro, empiezo a tener desequilibrios hepáticos, porque quieran o no quieran, me está tirando mi naturaleza. Eso es un arquetipo. El arquetipo es como uno ve la vida, como uno se relaciona con la vida. Muchas veces, y hay que después tener en cuenta que cuando uno tiene determinado arquetipo, generalmente cuando está desequilibrado, puede ser un desequilibrio por exceso, y generalmente cuando es por exceso tiene que ver con los órganos de control, ¿no? En este caso, por ejemplo, hacia la tierra y hacia el pulmón. Tenía este chico problemas digestivos, hígado graso, se le hinchaba la panza, y problemas de rinitis alérgica. ¿Sí? Y si también puede ser, digamos, por vacío. ¿Sí? Y en ese caso, obviamente los órganos de generación son los que van a estar desequilibrados, que en este caso, si tomamos de vista la madera, va a estar el hígado, el riñón y el corazón, ¿no? O sea, siempre acuérdense que hay 3 órganos que hay que ver siempre cuando hay el desequilibrio en uno. Hay que ver los otros 3 con el ciclo de control y de generación. Generalmente cuando hay en relación a los ciclos de control dentro de los arquetipos, ¿no? Va a haber una relación más entre lo que es abuelo o nieto, ¿no? El que lo controla y a quien controla. Pero cuando es más de vacío, ¿no? Va a haber más dentro de lo que es que es un poco como les decía, de esta chica que aparentemente estaba todo bien, pero que había una gran frustración, y en ese caso estaba teniendo problemas con el riñón. ¿Sí? Porque eso lo que hacía era generar, o sea, tenía un problema de sangre en sí. ¿Sí? Había que tonificar la sangre.
Era un problema de... Ro, Sí, decime. no, en el caso del pacificador de la tierra. Ahora, después vamos a ver uno por uno. Bueno, dale, gracias. Sí. Ahora les estoy mostrando un poquito en general qué es un arquetipo, para que ustedes puedan ver cómo me puedo relacionar yo, o sea, con eso. Obviamente tengo que estudiar un poco más en profundidad porque no es tan fácil sacar el arquetipo, ¿no? Hay que ver, pero muchas veces en la consulta vemos así, ¿no? Vemos personas que quieren ser otras. Es muy complejo eso, o sea que luchan contra su naturaleza. Entonces van a estar desequilibradas siempre, porque si yo, o sea, a una persona que es madera, por ejemplo, a mí cuando yo por ejemplo sentí un gran alivio, o sea, cuando sentí que de golpe mi naturaleza es así, y que bienvenida sea, porque uno lo puede transmutar, digamos, o sea, la puede equilibrar por el lado de la creatividad la madera, por ejemplo. Necesita moverse, necesita expresión, necesita el cuerpo, necesita... se aburre fácil, ¿sí? Entonces continuamente necesita un desafío. Por ejemplo, una madera mal afectada cae en una competencia, en ser competitiva. ¿Sí? Cuando una persona es muy competitiva, ahí hay un desequilibrio en la madera. Tengan en cuenta que los arquetipos son como mandalas. Todos tenemos un poco. Mientras nosotros estemos equilibrados, los arquetipos van a estar equilibrados y vamos a poder relacionarnos en la vida a través de esos arquetipos. Más allá de que el arquetipo de cada uno, el tipo de cada uno sea uno, ¿no? Porque cada uno tiene una naturaleza. Va a tener predilección más por una cosa que por otra. No quiere decir que todas las personas que tengan problemas hepáticos son de madera, son arquetipo madera. No, porque casualmente pueden estar siendo, digamos, nosotros tenemos la relación también del pulmón hacia la madera y del pulmón hacia el corazón, ¿no? Y también tenemos del pulmón hacia el riñón y del pulmón hacia el vaso. ¿Se entiende? Tenemos diferentes, entonces, si el problema de la persona tiene un arquetipo metal, en exceso puede cortar a la madera. Y los problemas por ahí que vemos son hepáticos, pero el origen es del pulmón, ¿se entiende, no? Lo que estoy diciendo. Entonces, tengan en cuenta eso también, ¿no? Pero lo que sí nos viene bien es entender cada uno. Por ejemplo, vamos a empezar con el del agua. ¿Sí? Porque el agua es interesante porque nosotros estamos compuestos casi por 80% de agua. Entonces, tenemos mucha agua, tenemos un montón de agua. El agua generalmente, si nosotros nos relacionamos con la energía de lo que es el agua en sí, nosotros tenemos que el agua fluye, que el agua nutre, que el agua humedece, que el agua es la raíz de la vida, ¿sí? Sin agua nos morimos, ¿sí? Y que por otro lado se ocupa del crecimiento, nosotros necesitamos regar una planta para que crezca, y de la reproducción. Entonces, el deber que tiene el agua en sí es la de almacenar la esencia, eso lo sabemos, ¿no? Que la esencia es el bien más preciado que tenemos. La esencia es lo que nosotros traemos y que no puede ser recargada. Se va desgastando durante la vida. Entonces, y por otro lado, el agua, como máximo yin, tiene el germen del yang en sí. Entonces, si no hubiera agua, tampoco habría yang, tampoco habría fuego. Vieron que el Tai Chi, como símbolo, tenemos un negro, pero hay un circulito blanco adentro del negro, y un blanco, un circulito negro adentro del blanco. El máximo yin, que sería el agua, tiene en sí la potencia
del fuego, porque si no, no hubiera del yin, ¿no? Del yang, perdón, no habría fuego posible. Entonces, representa la suavidad también el agua, y a la vez también representa la fuerza. De orientación tiene el norte, la estación obviamente es el invierno, es el frío, ¿sí? Generalmente en el invierno uno tiende a hibernar, a bajar el ritmo, se enlentece, se contrae, ¿no? Es el color negro o el azul oscuro, ¿sí? Y el agua siempre se relaciona más con lo abismal, con lo tenebroso, con lo profundo, ¿no? Con lo primordial, ¿sí? Por eso dentro del I Ching, por ejemplo, el agua es lo abismal, ¿no? O sea, es lo oculto, lo que está bien interno, ¿sí? Por eso es Yin, ¿no? La emoción, como dije al principio, es el miedo, que paraliza, ¿no? Y que desciende, hace descender el ki. Los gemidos son muy fuertes, los gemidos del agua, porque los gemidos del agua no son los gritos, son generalmente, yo no sé si ustedes tuvieron yo lo que pasa es que desde muy chica trabajé en hospital, y por ejemplo estar en los lugares donde hay mucho por ahí sufrimiento, o se está acercando a la partida, la persona por ahí gime y pide por mamá, ¿no? O sea, pide por la madre, y es un gemido muy particular, ¿no? O sea, proviene como de lo más hondo del ser, ¿no? El gemido del agua. El sabor es el salado. Generalmente, digamos, la gran masa de agua salada es la que está en el planeta, ¿no? Y obviamente el agua le corresponde al riñón y a la vejiga, ¿sí? Que esos serían los, digamos, órganos yin y órganos yang que le corresponden. Guarda la esencia, el yin, y toda la potencia, digamos, heredada por los padres. Tiene relación con los oídos, con los cabellos, con los dientes, con los huesos. Entonces, las enfermedades osteoarticulares son típicas, ¿no? La zona lumbar es su territorio. Como líquido, algunos autores ponen a la saliva también. Y está relacionado con la fuerza de voluntad. Pero a la vez el ser bastante flexible, como para pasar, ¿vieron como los gatos que por ahí pasan? Si pasan la cabeza ya pasan todo el cuerpo, ¿sí? Por más chiquitito y chiquitito que sea el espacio para pasar, si meten la cabeza después terminan pasando todo el cuerpo, porque son sumamente flexibles. El agua es lo mismo, ¿vieron que no se para con nada el agua? ¿Sí? Entonces, simboliza, por otro lado, la suavidad. Ablanda los obstáculos, el agua. Fíjense que, por ejemplo, cuando hay acúmulos, por ejemplo, cuando hay, ¿cómo se llama? Fibromas, o sea, cuando hay, bueno, no me sale el nombre, y cuando hay... Lipomas. Sí, o sea, se tira agua como si se abriera una manguera, digamos, para poder limpiarlo, ¿no? O sea, los acúmulos de calor y humedad, que se forman acúmulos, tumores, ahí está, se limpian con agua, ¿sí? Es como si nosotros haríamos la canilla para limpiar, ¿sí? Y ablandan. Cuando vean las plantas se van a dar cuenta que también muchas plantas que tienen, digamos, la raíz yin, que son plantas del agua, de agua, ablandan tumores, ¿sí? Son plantas frías y de sabor salado.
¿sí? Las plantas frías y de sabor salado ablandan tumores, acúmulos. Entonces, el elemento agua nos da la capacidad para adaptarnos a cualquier circunstancia y a cualquier ciclo de la naturaleza. ¿Sí? El agua es el movimiento de los líquidos, es la fluidez, humidifica, refresca. Es el cambio, es la evolución, es el impulso vital. Es incontrolable, tiene una fuerza descomunal, es imposible de detenerla porque siempre encuentra un camino para fluir. Vieron que hay muchos, a mí siempre me llamó mucho la atención, en una época estuve viviendo en un pueblo en España, que eso era un pueblo que quedaba en, no me sale el nombre ahora, bueno, al sur de Valencia. Y en Castellón. Y este pueblo, que se llama Mas de Flor, era un pueblo, yo empecé a vivir ahí, era un pueblito de esos que había viejitos, nada más porque era nada, no había ni electricidad, ni agua y esas cosas. Y yo fui a vivir ahí, pónganle, en el verano, a fines del verano. Y estaba viviendo tranquila, pasó un mes, 2 meses, ¿no? Vinieron las épocas de lluvia, y yo iba siempre con mi hijita a jugar en un lugar muy lindo, ver a unas montañitas, qué sé yo, y un día voy, después que paró la lluvia, y era un lago directamente, era terrible, se había hecho un lago, yo me quedé muy impresionada, porque había llovido, no sé, una semana, no había llovido un mes, y que ese lugar donde yo había estado jugando todo el tiempo, y que era un lugar entre dos, era un lago directamente. Y ahí me contaron que lo que pasa es que eso en sí era el cauce de un río que estaba lejos, o qué sé yo, y que de golpe, claro, con las lluvias volvía el agua a tomar su espacio. Entonces, pero era grandísimo, no era una era terriblemente grande. Entonces me impresionó, digamos, la fuerza, ¿no?, del río a volver a su cauce. Y eso sucede, sobre todo, digamos, si lo llevamos al tema de las tierras, ¿no? O sea, el tema de las tierras ganadas al agua, ¿no? O sea, de esos matufias que hacen algunos políticos con construir en lugares donde antes había agua, así que después se terminan inundando, ¿sí? No porque pasaran, ¿no?, sino tierras ganadas al agua. O sea, el agua vuelve, el agua es impresionante la fuerza que tiene. Es más, hay toda una teoría conspiranoica que dice que ya la humanidad en un determinado momento, con los deshielos y qué sé yo, vamos a estar sumergidos, digamos, la Tierra hasta un 80% del nivel del mar, o sea que hay que escapar más allá de eso, ¿no? Entonces, digamos, el agua es incontrolable, y ahí, digamos, siempre va a encontrar el camino. Hay que, se tiene, digamos, por eso cuando uno habla del agua, se necesita fluir con ella, sintonizar con los cambios. Ella propone eso, propone, digamos, que uno pueda fluir con ello. Y si no, uno va a acabar, digamos, acorralado, inundado. Tiene muchísima fuerza. Por eso es la fuerza de voluntad. Entonces, erosiona rocas el agua, ¿no? Rompe la famosa gotita que termina rompiendo la roca, ¿no? Esa fuerza de voluntad de caer, 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 ¿no? Hasta que pasa, ¿no? Pero a la vez está relacionada con la suavidad y la flexibilidad, con la humildad, con la sabiduría y con la perseverancia. Entonces, un desequilibrio en este elemento puede
llevar a ser incapaz de dejarse fluir, de dejarse, de relajarse, de dejar, digamos, llevar por la vida. Y como estamos muy vinculados con el agua, todos en general, porque tenemos un 70 o un 80% de agua, este elemento también nos constituye, por más que por ahí no seamos de ese tipo, ¿no? Lo que nosotros necesitamos es poder incorporar, o sea, ya les digo, nosotros somos como un mandala con los elementos, ¿no? Más allá que cada uno tenga una naturaleza. ¿Sí? Obviamente está más relacionada el agua con la luna, está más relacionada con lo nocturno, porque está más relacionado con el yin. Y es muy importante tener un buen descanso también, las personas tipo agua o en general, porque eso va a hacer que se guarde la esencia. Y para que nosotros podamos reponer el ki, ¿sí? Tener más una actividad de día, sobre todo la persona que es tipo agua. Entonces, en la medicina, digamos, occidental, el agua está más relacionada con la circulación de los líquidos. Entonces, los líquidos que se ingieren por la alimentación y por el aire son enviados al riñón. Entonces, obviamente los va a transformar y parte de ellos va a ir a la vejiga también para su eliminación. Entonces, el agua también, ¿se acuerdan que controla los esfínteres inferiores como la uretra, el conducto, digamos, espermático y el ano? Y por otro lado, es el elemento del miedo. Entonces, las personas generalmente pueden tener miedo que los congela como el hielo, o ponerlos rabiosos como un río desbocado. Pueden ser personas maníacas, o sea, o pueden estar tranquilas aparentemente, ¿sí? Entonces, generalmente el tipo agua, la persona tipo agua vive siempre al borde del miedo, ¿sí? Tiene una relación amor-odio. Esa es la relación, ¿no? Es una persona que le gusta sobre todo también la seguridad. Entonces el arquetipo, que es el filósofo, es el incansable buscador de la verdad. Entonces, ahora sí vamos al arquetipo. El arquetipo del agua es la persona que es autosuficiente, es introspectivo, penetrante, es muy crítico, o sea, cuando está desequilibrado de 5, y tiene muchísimo escrutinio. Yo les puedo presentar a uno hermoso, que tengo al lado. ¿Sí? Es una persona sumamente inteligente, con muchísimo potencial, siempre está buscando el conocimiento, no se queda en la superficie de nada, le gusta siempre permanecer discreto, es lo opuesto al fuego, oculto, enigmático, anónimo, es tan discreto como imperturbable, no moves a un agua fácilmente. Es sumamente consciente de su potencial, es firme, es constante en su trabajo sobre todo, y le permite eso desarrollar una inmensidad, un montón, ¿sí? Entonces es muy reservado, no comparte información, es muy también, y menos información personal, ¿no? Es tranquilo exteriormente, es astuto, es autónomo, generalmente sabe lo que dice, le cuesta pedir ayuda un montón, prefiere siempre cuidarse a sí mismo, son los autodidactas, ¿sí? Son aquellas personas que se arreglan solas. Y generalmente
no va a hacer nada, absolutamente nada, en contra de sus pensamientos. Entonces, generalmente necesita, digamos, un poco que el otro mire su singularidad y no se meta con él, ¿no? O sea, que tiene que preservar su singularidad e individualidad, ¿sí? Entonces, las virtudes, y ahí vamos digamos, a lo positivo que tanto quiere ver Manuela, son intelectuales, o sea, sobre todo tienen un montón de percepción, imaginación, reflexión, ¿sí? Retención, lo que decía antes, ¿no? O sea, en la medicina china, en la semilla del yin se encuentra el yang. Entonces, a pesar de que la persona agua es tan hacia adentro, es apacible, es fresca, es suave, ¿sí? Por más que sea yin, ¿no? Por más que sea fría, ¿no? Puede tener grandes pasiones, tiene convicciones muy firmes, porque tiene mucha fuerza de voluntad, entonces son perseverantes, son esas personas confiables por otro lado, ¿no? Pero como es agua, no lo manifiesta. Ese es el punto, no le es fácil transmitirlas, ¿sí? Porque es para adentro, son personas muy introspectivas. Entonces, ahí vienen los defectos, ¿no? O sea, si siempre va a tender a estar inaccesible, poco demostrativo, ¿sí? En las emociones, o sea, no demuestra mucho. Va a tender a aislarse, a la soledad, muchas veces es muy cínico, se puede ser cínico y le puede faltar el tacto, digamos, para decir determinadas cosas. Generalmente es rencorosa, no perdona. Puede también puede concentrar, puede, digamos, conservar, ¿sí? Entonces, como concentra y conserva, puede generar una dureza, aspereza, ¿sí? O sea, falto de sensibilidad, de ternura a veces, ¿sí? O sea, tiene que trabajar mucho el apego, ¿sí? Porque tienden, ¿no? Entonces, en general puede tener algunas, digamos, desafíos y contradicciones, ¿no? O sea, porque por un lado anhela la verdad, pero por otro lado le teme a mostrarse. Anhela la conexión, pero es intolerante, ¿sí? Desea, por ejemplo, ser presionado, pero teme que lo presionen y que lo aplasten, ¿sí? Generalmente también quiere penetrar en el interior, digamos, pero a la vez él no se permite ser absorbido, ¿sí? o que lo interroguen, ¿no? O sea, y por otro lado, una de las cosas que tiene es que disfruta estar solo, pero le teme un montón al abandono. Eso es bien típico de agua. O sea, le gusta estar solo, pero no le gusta que lo abandonen, ¿sí? Le da pavor. Generalmente está asociado más a desequilibrios que tienen que ver con enfermedades y dolencias típicas, tipo arteriosclerosis, problemas de dientes y encías, dolor de espalda, tendencia a tener escalofríos, problemas en el sistema reproductor urinario. Puede tener también patologías causadas por frío y por humedad.
¿sí? Y obviamente son personas que se agravan más en el invierno, ¿sí? Esas son o sea, las personas de agua. Una persona desequilibrada de agua, por ejemplo, es la chismosa del barrio. O sea, el arquetipo opuesto a lo que es, digamos, el filósofo sería la chismosa del barrio. Ese sería el arquetipo opuesto, que son esas personas que están en todo, que están todo, pero que a la vez chismotean y comen los cocos y están ahí siempre. Pasan desapercibidas en un punto porque están como ocultas detrás de las ventanas chusmeando toda la vida de todo el mundo, ¿sí? Eso sería el arquetipo opuesto, digamos, de lo que es el agua en sí. ¿Alguna pregunta? Sí, Roxy, una pregunta. Cuando nosotros vemos el arquetipo, por ahí uno ya identifica en su entorno familiar o de amigos alguna persona con estas cualidades. La idea sería que tal vez, por ejemplo, por ser agua, tendría una tendencia, como vos recién nombraste algunos desequilibrios, tendría esa tendencia a desequilibrar órganos de tipo vejiga, riñón. Sí, sí, pero es un poco lo que yo te decía antes. Después igual hay que ver, Sí, porque sí, uno ve la pero sintomatología, pero después tenés que ver los órganos que controlan, los que sí, generan. ver Para también ver a la persona, porque por ahí la persona no cumple nada de todo esto y tiene que ver viene por otro lado, pero digamos que la tendencia sería que el arquetipo, al estar representado en diferentes órganos, serían esos los órganos más sensibles, digamos. sí, 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 sí. Ok. ¿Y puede ser una tipología del suicida? Es más complejo, me parece. Es más complejo porque el suicida tiene que tener energía, ¿entendés? Para, por ahí, acordate por ahí de dentro de los planos energéticos, cuando nosotros hablamos del máximo yin y máximo yang, entre lo que es riñón y corazón, digamos, hablamos más de apatía. Porque cuando no hay, o sea, fuerza de voluntad, cuando vos tenés fuerza de voluntad salís de todo. Cuando no tenés fuerza de voluntad, caes en una apatía. El suicida necesita energía para suicidarse. Entonces, para eso necesitas más una energía más hepática. Ajá. Eso, cuando nosotros vimos, digamos, dentro de los planos psíquicos, de los planos yin, ¿no? O sea, lo que son los 3 planos yin, hablábamos de la técnica nudo raíz, ¿no? Que está buenísima para usar para la parte psicológica, ¿no? Y veíamos que el plano Taijin, por ejemplo, es para una depresión, por ejemplo. Una depresión de estas de que hablábamos hoy, en donde está involucrado también el vaso, con la preocupación, con los pensamientos recurrentes, con la tristeza, pero la tristeza sostenida en el tiempo, que da La rumia. exacto, que da esta ansiedad, ¿sí? Esta ansiedad. Y para eso, plano Taijin. Para, digamos, los que son border, digamos, y que ahí viene, los que pululan entre la depresión, o sea, estos 2 puntos, ¿no? Entre la apatía y la depresión, casualmente. El no hacer y el hacer. El tener, ¿entendés? Esos bipolares, esos que van de una punta a la otra, ¿viste? Esos sí tienen energía para un suicidio. Porque necesitas llevar a la acción. Y el que lleva a la acción es la madera. ¿Entendés? Gracias. Ahí yo lo veo más desde mi humilde, o sea, comprensión de la cosa, veo que ahí hay un elemento, el elemento madera está ahí desequilibrado. No quiere decir que no esté el riñón también, ¿me entendés? Pero no lo veo como tipología agua, para nada. La veo más como una tipología
más compleja, como habíamos dicho antes, pero en donde hay un buen componente de madera, si no, no puedo llevar a la acción, no me puedo suicidar si no tengo energía para hacerlo. Esa es, porque tengo que pensarlo, llevarlo a la acción, Accionarlo, sí. ¿viste? Ya me cansé. El agua, ¿viste? Por ahí, si está en ese estado de apatía, el agua, o sea, si estamos en ese plano bien desequilibrado, yin-yang, digamos, máximo yin y máximo yang, hay apatía, es como un vegano. Se muere generalmente la persona sola de corazón. Ujú. Gracias, Doc. No hace falta, creo. Suelta. Se deja morir, como quien diría. ¿Sí? Eso es un poco con mi humilde, digamos, comprensión de todo este mundo, ¿no? Entonces, bien. ¿Qué tenemos? Un cuarto de hora. Bueno, pasamos al próximo, que sería más, a ver, ¿alguna pregunta? No. El metal. El metal es, en sí, es el oro es metal, ¿sí? El oro es el metal que nace de la tierra, ¿no? O sea, dentro del carácter metal, lo que muestran los chinos son como 2 granos dorados dentro del carácter metal. Entonces lo relacionan con la tierra, ¿no? Que están cubiertos, digamos, con el oro, ¿no? El metal. Entonces, es un término metal genérico, ¿no? Porque por un lado lo relacionan, digamos, con el oro concreto, pero en sí el metal es el metal en general, ¿no? Se utiliza también, por ejemplo, lo relacionan con los instrumentos de metal, ¿no? O sea, el metal tiene que ver con el material metal, ¿no? Entonces, tiene una naturaleza doble el metal. Por un lado, se deja fundir, ¿sí? Porque el fuego lo funde, ¿no? Y adopta cualquier forma cuando está hablando. Pero cuando se enfrió, es duro y fuerte, ¿no? O sea, tiene esas 2 naturalezas. Por un lado se deja fundir y puede adoptar una forma X, la que quiera, que uno le dé, pero cuando se enfría, ya está. Es frío, es duro, es fuerte y no hay forma, ¿sí? Hay que volverlo a fundir si quiero saber si es posible. Entonces, es considerado algo noble, algo puro, frío. Obviamente la característica del metal es yin, ¿sí? Se lo aplica sobre todo a la condensación, al hermetismo, al ennoblecimiento, al perfeccionamiento, ¿sí? La persona metal, obviamente, lo que busca siempre es respeto, ¿sí? La emoción del metal es la tristeza, y es un sentimiento, la tristeza de pérdida, ¿no? O sea, algo que ha perdido, que es diferente a la tristeza que puede venir del corazón, ¿no? Eso es otra cosa. El metal generalmente indica dureza, pero al ser maleable, a través del fuego, también tiene esta naturaleza. Entonces tiene maleabilidad y dureza. Rigor, tiene capacidad de cortar, podar, reducir, reunir, recolectar, y por otro lado lleva a lo esencial. Como energía, tiene una energía descendente, y se relaciona obviamente el metal con el otoño. En la época del otoño las hojas caen,
todo se marchita, el metal es austero, ¿sí? Es un movimiento que representa también el metal, el poder de la contención, de la separación, del refinamiento. El otoño, las hojas caen, la naturaleza se marchita, las flores también se caen, se descomponen, ¿para qué? Para fertilizar la tierra, para el próximo año. Es el momento, el otoño, de eliminar lo innecesario, de guardar solo lo preciso para el invierno. Todo se empieza a replegar en el otoño, ¿sí? Se empieza a ir hacia adentro, por eso la energía es centrípeta del otoño, va hacia adentro. Era lo que les decía hoy, ¿no? Nosotros tenemos una energía que va hacia arriba, otra que va hacia abajo, una que va hacia adentro, otra que va hacia afuera, y algo que es eje, central, equilibrio de todas, ¿no? Esas son las ruedas metabólicas que vimos el año pasado. El otoño es momento de cambio, ¿sí? Es momento en que el yin se va aproximando del yang al yin, ¿no? Del calor pasa al invierno a través del otoño. Entonces todo se empieza a replegar hacia adentro, centrípeta. Y el metal, obviamente, es generado por la tierra. Y tiene, digamos, una característica de contracción, de solidificación y de endurecimiento. Y el corte del metal es limpio, es rígido, es absoluto, ¿sí? Fíjense, porque uno va diciendo todo esto y empieza también a relacionarlo con la forma, la tipología, ¿no?, de la persona metal. El color del metal es el blanco y el sabor es el picante. Obviamente rico en los pulmones, el intestino grueso. La emoción tiene que ver también con la melancolía. ¿Sí? El otoño es típico, ¿no?, la melancolía del otoño. El sabor, ya lo dije, es el picante, y el color es el blanco. Y el ruido es el llanto, no el gemido del agua. Se expresa en la piel, en la nariz. La piel, fíjense que separa lo interno de lo externo. Las personas de tipo metal pueden tener un olfato muy desarrollado. El pulmón gobierna también la relación entre el interior y el exterior. Marca límites. Es el cuerpo, es el alma po, ¿sí? Por eso el alma que es del hígado, que es el espíritu, está dentro de un cuerpo, lo limita, ¿sí? Entonces, el pulmón gobierna eso, marca los límites, protege las fronteras. Entonces, si gobierna la piel, y por otro lado tiene esta relación interior-exterior, obviamente uno lo relaciona perfectamente con el sistema inmunológico, con la piel, ¿no?, con el sistema parasimpático. Es el encargado de calmar e inhibir el pulmón. Entonces el movimiento metal se relaciona a nivel psíquico con la capacidad de soltar los apegos. Vieron que habíamos hablado del agua, que tiene que trabajar en eso. Bueno, tiene que ser ayudada por la madre, casualmente. El pulmón tiene que ayudar al riñón a trabajar los apegos, porque tiene la capacidad de soltar los apegos, porque corta. Si yo quiero, por ejemplo, empezar algo nuevo, tengo que recurrir a la energía del metal. Tengo que soltar lo viejo para empezar algo nuevo.
separar lo bueno de lo malo también. O sea, hace esa separación para tener y quedarnos con lo que realmente podemos tener y nos es útil, y soltar lo que nos estorba y nos hace mal. Es el corte. Si la persona, por ejemplo, no lo puede hacer, está desequilibrada, se va a sentir confundida, no va a tener capacidad de distinguir qué es lo que está bien, o sea, va a tener problema en el discernimiento, va a estar ambigua, va a ser una persona ambigua. Uno a veces le dice, pero definite qué miércoles querés. ¿Sí? Eso es cuando está un poco desequilibrada esta energía. ¿Pueden ser extremistas? Sí, puede transformarse en obsesivo, o sea, en una persona muy autoritaria. Fundamentalistas. Claro, por eso, digamos, todavía no fuimos al arquetipo, ¿eh? Estamos hablando en general. Entonces, digamos, si está desequilibrada y puede tener, digamos, resistencia, digamos, a soltar los apegos, lo somatiza. Y lo somatiza y se vuelve rígido y con retención. Por eso, generalmente son personas que sufren de asma, estreñimiento, piel seca, rigidez de columna, rigidez de cuello, problemas en el colon, ¿sí? Digamos, y por otro lado, si es muy rígido a nivel, digamos, mental, frena la creatividad. O sea que va a ser corta la creatividad del hígado. Y la adaptabilidad del organismo, que sería la del riñón. ¿Sí? Que tiene esa cosa de fluir el agua, ¿no? O sea, la del agua, ¿no? O sea, ven cómo está relacionado también con los ciclos, ¿no? Dentro de la pentacoordinación. Entonces, si nosotros, digamos, está bueno que el metal, lo que es la maleabilidad del metal, ¿no? Pero, por otro lado, conserva, eso sería lo bueno, ¿no? Lo maleable del metal, pero a la vez conservando la estructura y firmeza. Eso sería lo óptimo, ¿no? Entonces, paramos acá, porque ahora viene todo lo correspondiente al arquetipo, que sería el alquimista, que es el que busca extraer, digamos, el orden del caos. Es el maestro de ceremonias y disciplinas, el que pone las reglas y el que proporciona la estructura. Ese sería el alquimista. ¿Sí? Paramos acá. Seguimos en la próxima clase. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Voy a tratar. ¿No? ¿Ninguna? Bueno. Leila se fue. Pobre. Yo que le dije que se vaya a descansar. Se fue a descansar. Que tiene que descansar. Yo me voy a Bueno. descansar también. Sí, vete. Sí.